Estamos con Luis Cueto, él es candidato a la alcaldía de Madrid por Recupera Madrid. Luis, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Antes de nada, ¿qué es Recupera Madrid? Porque ayer estuvimos en ese, entiendo que uno de los primeros actos de pre-campaña ya en el que estamos inmersos, y hablasteis que no es un partido político, que Recupera Madrid es una agrupación, digamos, a pesar de que se somete evidentemente a las leyes que regulan los partidos políticos, pero no es un partido político, ¿no? Sí, efectivamente, la ley española desde hace muchos años permite que la voluntad popular se exprese votando o a un partido político o otro mecanismo diferente que es personas que se juntan solo para esa convocatoria, solo para ese acto electoral y que luego la estructura desaparece. A eso se le llama agrupación de electores, vecinos o personas profesionales que se juntan, que no les gusta, que no quieren involucrarse en la lógica de los partidos políticos y que montan una estructura preparada para la presentación a las elecciones. Es otra manera, digamos, que huye del corsé de los partidos políticos. Claro, pero esto al final, digamos, la lógica o el resultado final es como un partido político. Os presentáis unas elecciones y luego tenéis que jugar en las mismas reglas del juego que cualquier otro partido político, ¿no? Pero también os definís como transversal. Es decir, sois una fuerza evidentemente progresista, pero podríais llegar a pactar, imagínate que ganaseis, ¿podríais llegar a pactar con Almeida, por ejemplo? Claro, imagínate que la gente promete todo y más en campaña electoral y ahí queda, oye, yo quedo bien, digo lo que sea y cada uno que se lo crea. En nuestro caso yo creo que tenemos la ventaja y el inconveniente de que nuestras palabras van a ser enjuiciadas por lo que hemos hecho. Porque llevamos 4 años cuando gobernamos con Manuela Carmena y 4 años en la oposición. Y a cualquier persona que le cuentes lo que sea te va a decir, sí, mucho rollo, pero tú lo que hiciste en tal fecha fue tal cosa. Bueno, nosotros tenemos currículum de acuerdo, currículum de consenso. Yo estoy muy satisfecho de haber lanzado la iniciativa en el periódico El País de que deberíamos trabajar los acuerdos de la Villa y así fue. Lo hicimos y al cabo del tiempo todos los partidos lo compraron y se llegó a esos acuerdos. Pero cualquiera que lea tenga interés, mi artículo es de un mes antes de que arrancara la iniciativa, con lo cual, digamos, tenemos un embrión de consenso metido en el ADN. Pero luego, además, en resultados, nosotros apoyamos los presupuestos de Almeida, cosa que él jamás hizo con los presupuestos de Manuela Carmena. Apoyamos la ordenanza de terrazas, aprobamos en Madrid 360 frente al voto contrario de quienes defienden una estructura mucho más de intereses de partido. Por eso yo reprocho mucho a Más Madrid y al Partido Socialista que diciendo de boquilla que defendían que Madrid tuviera un espacio libre de emisiones, votaran en contra de la propuesta de Almeida. Nosotros votamos a favor. El consenso lo hemos demostrado. Imaginemos en el hipotético caso que llegaras a la alcaldía o que tuvieras un peso importante, bueno, pues para que el futuro alcalde tome sus decisiones, ¿qué serían los puntos clave, los puntos que aplicaríais desde el segundo cero si, insisto, llegarais a la alcaldía o tuvierais un peso importante para exigir que se tomen medidas? Los 3-4 puntos más importantes para aplicar en Madrid. Bueno, uno de los puntos más importantes es la política de vivienda. Yo todo lo que oigo de los partidos que concurran a las elecciones es la cosa ritual de construiremos tantas viviendas. La política de vivienda es algo mucho más serio de construir viviendas. Tiene que trabajar desde el punto de vista de trabajar con las inmobiliarias, se tiene que trabajar con el precio y el tope de los alquileres. Si de una maldita vez el Partido Socialista y Unidas Podemos son capaces de pactar una ley de vivienda que lleva 3 años en el Parlamento pendiente, va a acabar la legislatura y luego tendrá el llanto y el dolor de lágrimas diciendo ¡ay, que no hemos podido pactar la ley! Tráiganla de una vez y además tráiganla inteligentemente hecha porque ya ha dicho Díaz Ayuso que la va a boicotear. Con lo cual, avisados están y de lo que se trata es de que los madrileños tengan a su disposición y los ayuntamientos tengan a su disposición una herramienta para regular las zonas tensionadas. Nosotros creemos que se pueden hacer muchísimas políticas. Ayer enunciamos varias, el proceso no solo de construir, que por supuesto, no solo rehabilitar, que por supuesto, sino que regenerar. Y decíamos, donde en barrios muy envejecidos, Tetuán, Usera, Villaverde, que hay casas que están en condiciones muy precarias, nosotros vamos a trabajar con las inmobiliarias para decir, te compramos tu casa, te la hacemos nueva, te la devolvemos nueva y eso lo vamos a pagar elevando allá donde se pueda la edificabilidad.
Y eso, todo el mundo va a hacer negocio. Tú vas a acabar siendo más rico al cabo de 4 años, tu casa sigues estando en tu barrio donde hiciste y las inmobiliarias hacen su trabajo, que es construir casas. Y lo mismo que eso, estamos hablando de bajar el IBI de los que tengan bienes por menos de 300.000 euros, que pactamos con Almeida y fueron incapaces de hacerlo, o políticas como las de hablar con personas mayores y que eso no lo haga un banco, te compramos tu casa, tú sigues viviendo allí y cuando tú fallezcas, esa casa va a pasar al acervo común del ayuntamiento. Que eso lo haga el ayuntamiento y no lo hagan los fondos privados. Y como esas hasta 10 medidas, animo a quien en materia de vivienda tenga interés en que vaya a nuestra página web, a recuperamadrid.info, y ver ahí lo que le hemos llamado un contrato programa y que le llamamos Madrid Ciudad de 10. Y uno de los puntos es el de la vivienda. Y ahí desarrollamos más extensamente todo esto. En relación a la vivienda, me gustaría preguntarte, Luis, porque claro, tenemos que, evidentemente, los periodistas y la gente también recordar esa etapa, ese gobierno de Manuela Carmena. Evidentemente, en Madrid los alquileres están por las nubes, es decir, es muy difícil alquilar, es muy difícil comprar en Madrid, pero esa multiplicación del precio del alquiler viene ya de la etapa precisamente de Manuela Carmena, es decir, también son datos y una de las problemáticas que se dijo en su momento y que se reitera ahora, por eso el plan urbanístico, que por cierto está vetando Vox en la Asamblea de Madrid, perdón, el Ayuntamiento de Madrid, pues viene para desregularizar o de alguna forma bajar esa burocracia en torno a la vivienda que surgió en la época de Manuela Carmena. O esas son las críticas que se hacen en torno a esa época. Bueno, en cuanto a burocracia, me da pie tu comentario para decir que uno de los puntos fuertes, me pedías 3, uno es el que hemos dicho de vivienda, pero ligo tu pregunta con otro segundo punto fuerte, que es luchar contra la burocracia. Ayer, no sé si lo puedes desarrollar extensamente, nosotros le hemos pedido, en nuestra forma de hacer la lista, no es buscar amigos que sean del partido, como está ocurriendo en todos los candidatos, que buscan gente que no vaya a dar problemas, que sean fieles, que sean dóciles, que sean gente que vaya a apoyar casi mecánicamente lo que diga el partido. Nosotros hemos hecho la lista buscando profesionales. Y en el concreto caso de la lucha contra la burocracia, le hemos pedido a quien más sabe de esto, que es la Asociación de Gestores Administrativos, que nos diera un candidato. Tenemos a Óscar Rodríguez, gestor administrativo con amplísima experiencia en agilizar y facilitar la vida a las pequeñas y medianas empresas. Confiamos muchísimo en que Óscar y el Colegio de Gestores, arropándole, nos ayude a luchar contra esas licencias que tardan 3 años. Y entre ellas decíamos, nosotros vamos a proponer que cuando haces una pequeña obra en tu casa, no tengas que pedir una licencia, sino que valga declaración responsable. Eso agiliza infinito. Nosotros vamos a crear en la agencia de actividades ese cuello de botella que hoy existe en las juntas de distrito, porque hay vacantes, no se cubren, te tiras 2 años esperando la maldita licencia, eso lo vamos a recentralizar. Y por tanto, eso van a ser facilidades enormes de los cuellos de botella de burocracia a los que tú te refieres. Pero, aún así todo, por más que el ayuntamiento haga su trabajo, esto tiene muchos elementos, no hay solo uno, no hay una varita mágica. Ahora tenemos la oportunidad maravillosa, desde que ayer se desbloqueó el gran proyecto de Manuela Carmena, que es la Operación Chamartín, que le costó infinitos reproches de sectores muy izquierdistas que dicen que eso es un pelotazo, cuando es la mejor oportunidad que tiene Madrid. 11.000 casas se van a empezar a hacer allí. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer de esas 11.000, 4.000 viviendas de precio público tasado. Yo creo que eso es un reto enorme que tenemos para que las viviendas que no están saliendo al mercado salgan. Otro ejemplo más que ponemos es las 13.000 viviendas de uso turístico. No puede ser que se haga negocio en un edificio residencial. Nosotros hemos regulado un mecanismo que el Partido de Ciudadanos, el concejal de urbanismo, lleva paralizado 4 años porque decía hasta que no salgan las 13 sentencias. Bueno, pues lo mismo que los 9 pleitos los ha ganado el ayuntamiento ayer en Chamartín, el ayuntamiento ganó los 13 pleitos sobre las viviendas de uso turístico hace casi 1 año y el ayuntamiento no ha hecho nada. El otro día decían, hay más viviendas de uso turístico que las que se ofrezcan en Idealista y Fotocasa. O sea, son muchas cosas y todas ellas van a ayudar a que el precio baje. Pero llegar a las 120.000 viviendas que tiene Viena o las 300.000 viviendas públicas que tiene Berlín, que les convierte en un agente importante en el mercado, eso va a llevar 50 años si no ocurre que se paraliza todo. O sea, nosotros es imprescindible que trabajemos sincera, honesta, respetuosamente con las inmobiliarias privadas. No hay otra manera.
Insistís, por tanto, y yo esto lo veo correcto, desde luego, en esa cooperación público-privada que es tan importante, insisto, para que tanto la administración pública como las empresas privadas pues se beneficien, pero insistiendo también en esos datos durante el gobierno de Manuela Carmena, el índice de libertad económica realmente no era muy positivo en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, en el año 2018, recuerdo, se publicó un informe del índice de libertad económica elaborada por una fundación que situaba entre las grandes ciudades españolas a Madrid de la época de Carmena en el puesto 22 de las 30 ciudades analizadas. Entonces, claro, es muy interesante esa cooperación público-privada, pero también eso, permitir, ¿no?, que las empresas se puedan instalar y rebajar esa burocracia que estás insistiendo ahora. Yo no sé, ese índice no lo recuerdo, tú lo tienes delante e igual me puedes ilustrar, porque yo no sé si nos comparaba con Hong Kong, con Nueva York o con Barcelona, pero yo lo que sí que te puedo decir es que de las ciudades españolas, Madrid, no solo ahora con el PP, sino en la época de Manuela Carmena, que todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque venían los bolivarianos y iban a hacer un huerto urbano en el Club de Campo, esas idioteces que se decían, todo eso quedó en nada cuando se empezó a gestionar bien. Nosotros redujimos la deuda de 5.000 millones a 2.000 millones. Y esos son hechos importantes para dar credibilidad a una empresa que quiere instalarse en una ciudad que no esté arruinada ni endeudada. Nosotros conseguimos el pico más alto de la historia de inversión privada que venía a Madrid porque se estaba yendo de Barcelona del Procés. Nosotros hicimos una agilidad enorme en el apoyo a los viveros de empresas, a las startups. Inauguramos por fin la nave de Villaverde que Esperanza Aguirre había inaugurado 4 veces y les había cerrado de nuevo. Es decir, el trabajo con el sector comercial, con el sector inmobiliario, con el sector hotelero, con todos los hoteles, se abrieron hoteles de 4 estrellas que huían de la moratoria de Barcelona. O sea que la ambición de tener el máximo nivel de apertura para que las empresas se instalen, siempre con el rigor de que haya un control público, siempre es difícil, pero yo creo que lo hicimos bastante bien y eso nos lo reconoce todo el mundo. Por tanto, más allá de que podamos debatir tú y yo con quién nos comparaban ese índice de 20 ciudades, si es con Hong Kong o con Era ciudades españolas, ciudades españolas. Era el índice de la Fundación Avanza Libertad. Pues ya te digo yo que me gustaría ver las tripas porque estoy seguro que es mucho más fácil. Hablando de grandes ciudades, otra cosa es que digas cuánto me cuesta abrir un negocio en Coruña o en Córdoba, pero las dificultades que tiene una ciudad mediana cuando las pocas empresas que se instalan allí compiten con las miles que se quieren instalar en el mercado inmobiliario madrileño, el número de oficinas, etcétera. Bueno, yo creo que no es lo mismo la complejidad de instalarte en Madrid que la de Hong Kong, Nueva York o Coruña. Y a nivel fiscal, Luis, ¿qué proponéis? Evidentemente, claro, en el ámbito municipal pues hay muchas menos competencias, no es un ámbito autonómico, no es un ámbito nacional, pero a nivel fiscal, ¿proponéis una subida de las tasas de impuestos o una bajada? ¿Qué proponéis a nivel fiscal? Bueno, nosotros, el ingreso más importante que depende del ayuntamiento, porque la ley de bases de régimen local a las haciendas locales les deja, como bien dices, muy poco margen, es bajar al mínimo legal, al 0,4, el IBI de los bienes valorados en menos de 300.000 euros y subirlos de los superiores a 300.000 euros. Es decir, los 1.200 o 1.300 millones que hoy se recaudan del IBI, queremos que suban, pero a base de recaudar mucho menos en las personas que tienen bienes de menos de 300.000 euros. Eso beneficiaría a 2 millones de madrileños, así se calculó. Nosotros el 1 de enero de 2022 lo pactamos con Almeida, el 31 de diciembre del 21. Durante todo el año estuvimos presionando para que eso se hiciera y no fueron capaces de hacerlo. Además de eso, y no es materia fiscal, pero sí de ingresos, nosotros le exigimos a la Comunidad de Madrid, la gobierne Ayuso o la gobierne quien sea, que le paguen a Madrid los 600 millones que nos debe, porque estamos haciendo el trabajo a cosas que debería pagar la Comunidad de Madrid. Y Almeida se comprometió con nosotros a mandar esa carta a Isabel Díaz Ayuso, oiga, páguele a Madrid los 600 millones que le debe, y se negó a hacerlo. Por tanto, nosotros queremos eso. Y tercera cosa, en materia de ingresos, aparte de gestionar mucho mejor los fondos europeos que están viniendo a raudales y Madrid se aprovecha poquísimo de esos, en materia energética, en materia de eficiencia energética, en materia de digitalización de las empresas, en los elementos gruesos que tienen los 70.000 millones que España está recibiendo, Madrid está recibiendo una parte muy pequeña por negligencia de las autoridades. Pero en materia fiscal hemos propuesto, y te animo a que en su momento a tus lectores o a tus espectadores
les puedas extractar Desde luego que lo haremos en la nota de la página web. Aparecerán ahí también las propuestas de Recupera Pues Madrid. ahí podréis ver que proponemos bajar el ICIO, el impuesto de construcciones, proponemos unas ayudas a los espectáculos culturales. Es decir, en materia fiscal somos muy poco dogmáticos en materia de impuestos. Pero por ahí, Luis, me gustaría también preguntarte. Una persona que, bueno, pues que es de izquierdas, que es progresista, te escucha hablar en estos momentos, entiende que Recupera Madrid pues es una fuerza, como también os definís, de talante progresista, pero es que a medidas fiscales, medidas económicas, son liberales, lo que me estás diciendo. Bueno, yo llamo progresista a que paguen más los que tienen más y a que paguen menos los que tienen menos. La propuesta liberal pura y dura es la que defiende de que si quitas los impuestos creas riqueza y acabas generando más recaudación, lo cual es mentira, desde mi punto de vista, y se demuestra en muy pocos momentos de la historia. Solo cuando hay una expansión económica enorme, y no está claro que sea debido a que hayas bajado los impuestos, se produce una mayor recaudación. Pero lo que dice el sentido común es que cuando bajas los impuestos recaudas menos. Eso de que hay un plus marginal de que me voy a... La curva de Laffer, ¿no? Nos estamos refiriendo. ¿Perdón? La curva de Laffer, que es lo que dice exactamente que cuando recaudas menos... Efectivamente, eso está enormemente en cuestión, igual que el premio Nobel demostró que no era verdad que si se subía el salario mínimo se arruinaba la economía. Hay veces que hay muchos mantras muy interesados que se colocan y parece que están en mármol y son mentiras, o no están bien demostrados, o funcionarán en una época y no funcionan en otra. Por tanto, yo no creo que se me pudiera ver como una persona contradictoria que se autodefine de centro progresista y sin embargo defiende políticas que otro llamaría liberal, porque como yo veo nuestra política impositiva es absolutamente equilibrada. Es decir, y por eso me gusta que me hicieras antes la observación de que nos definimos como transparentes. Nosotros podemos hablar, y no todo el mundo creo que tiene esa capacidad, por nuestro currículum, por haber venido del gobierno de Manuela, de hablar igual con los altos empresarios, y lo dijimos en la charla del otro día. A mí me parece un disparate la política que está haciendo demagógica Podemos con meterse con Roig, o lo que hacía Pablo Iglesias metiéndose con Amancio Ortega. Oiga, esta gente cumplirá la ley, cambie usted la ley. Si quieren que pague más impuestos, deje de llorar, cambie las leyes y la gente se adaptará. Y si no lo quiere hacer, lo que no puede hacer es criticar que gente gane dinero. Mejor que gane dinero, vaya tontería. Y así pagan mejor a sus empleados y crean riqueza. Eso yo no soy progresista, pero no soy idiota. Entonces, yo creo que soy una persona bastante con los pies en la tierra y sé que la Ciudad de Madrid es imprescindible, nadie puede ser alcalde y si lo fuera así, mal le iría en la ciudad sin respetar a los empresarios, es que es de sentido común. A nivel de seguridad, que también es un apartado importantísimo en el Ayuntamiento de Madrid, está habiendo, bueno, pues el tema de las bandas latinas, el tema de la ocupación. Me gustaría preguntarte por ambas cuestiones, es decir, un incremento de la inseguridad, tal y como demuestran todos los indicadores policiales, también de la ocupación. En estos dos sentidos, ¿cuáles son sus propuestas? También cabe destacar, por recuperar un poco los índices de inseguridad en la época de Manuela Carmena, que ahí empezó a incrementarse ya la inseguridad. De hecho, hablan los informes hasta un 18% más de inseguridad en los últimos momentos del gobierno de Manuela Carmena. Con lo cual, para atajar esta problemática que sigue existiendo a día de hoy, es evidente, ¿cuáles son sus propuestas? Bueno, la verdad es que me gustaría tener mucho más tiempo contigo para tener ese contraste de informes, porque tú sacas unos informes y yo tengo los contrarios. Madrid fue una ciudad mucho más segura, pero como no vamos a echarnos informes a la cabeza, vamos a hablar de las percepciones y de lo que cada uno propone para mejorar su problema. Digamos, partimos de que Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo. Sus indicadores, cuando suben o bajan, le manejan siempre en unos índices de delincuencia y de asesinatos y de violencia y de robos muy inferior a París, a Londres, a Roma, a Atenas, en fin, a las grandes capitales europeas. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo. Y eso es un dato, era con Manuela, lo era con Ana Botella, lo sigue siendo con Almeida y posiblemente, si hacemos bien las cosas, lo será cuando gobernamos nosotros. Madrid, eso es una suerte de la sociedad que tenemos. Cuando hay crisis, por supuesto que se alimenta una mayor tensión y una mayor violencia. Pero tienes que tener en cuenta que la política de seguridad ciudadana descansa en el Ministerio del Interior, no depende del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene unas competencias de apoyo, que es importante hacer todo lo que puedas, porque la policía de proximidad, la policía municipal, que atiende a cosas como el absentismo escolar
o las obras ilegales o otros elementos, puede ayudar, pero quien desatiende o atiende una ocupación de viviendas es la Policía Nacional, no es la Policía Municipal. Por lo tanto, me parece que yo tengo que ser muy prudente a la hora de prometer nada sobre lo que no tendré competencias. Pero aún así todo, yo creo que el elemento más importante que puede hacer cualquier ayuntamiento para rebajar la violencia es hacer todo lo que pueda para que la gente tenga casa, para que eso no vivan 200 personas en una casa, para que la gente tenga empleo, para que la gente tenga parques. O sea, la calidad de vida es el mejor antídoto ante la violencia, ante la delincuencia. Luego, por supuesto, ante bandas organizadas, no latinas, juveniles, porque estigmatizamos un colectivo, son mucha gente que ya ha nacido en España. Y por tanto, oye, ojo con los nombres, porque eso a veces condiciona mentalidades, ¿no? Pero en fin, es verdad que son muy llamativos y son muy salvajes y son absolutamente espeluznantes esas machetes y esas cuestiones que, aunque son muy poco numerosas, son muy espectaculares cada vez que ocurren, ¿no? Entonces yo eso creo que el ayuntamiento tiene que trabajar con la delegación del gobierno poniendo todos los medios que pueda, las cámaras en las calles si hacen falta, la información que tengamos, todo lo necesario para que y asistimos, claro que sí, a los consejos de seguridad de distritos que organiza la delegación del gobierno con las comisarías de policía y toda la colaboración del mundo. Pero yo creo que si en esa misma página que te estoy diciendo tantas veces de nuestro programa no tenemos ningún gráfico, es todo de literatura, salvo en este campo, salvo en el de seguridad, que vemos que ha habido un retroceso en un índice europeo, que lo puede ver cualquier espectador tuyo que pinche allí, está mejorando Barcelona y empeorando Madrid. Y eso sí que hay que vigilar. Los datos que yo te daba por aportar fuentes, evidentemente que eso tampoco es cuestión de arrojar datos aquí sin aportar fuentes, eran precisamente del Ministerio del Interior, es decir, del Sistema Estadístico de Criminalidad, que nos decía que en el año 2018, pues entre enero y marzo hubo 60.251 delitos frente a los 64.800 en el año 2019, con lo cual pues se incrementó evidentemente ese índice de criminalidad en Madrid. Insisto, según datos del Ministerio del Interior. Sí, pues ya te digo que me parece que nadie puede estar contento de que empeoren los datos, por supuesto, ni con Manuela ni con Almeida. Yo no voy a hacer carnaza de que ahora con Almeida esté peor, sino que tu insistencia en que empezó a estar peor con Manuela me hace un poco de gracia, pero bueno, da igual. De lo que se trata es de que la ciudad de Madrid, estando muy segura, necesita no empeorar. Y eso, desde luego, toda la colaboración con la policía, por supuesto. Y luego me hacías una segunda pregunta, perdona. ¿Que no era de seguridad? ¿Que era de...? Te pregunté por ocupación y por el tema de las bandas. Sí, ya, evidentemente, claro, como tú decías, Luis, a nivel municipal pues no hay muchas competencias en temas de ocupación, se trata de la Policía Municipal, pero te pregunto a ti a nivel de opinión personal, ¿qué opinas sobre el tema de la ocupación? Porque evidentemente es un tema de actualidad en España. Hombre, yo creo que es un delito. La ocupación, por supuesto, es intolerable. A mí me gusta mucho cuando hay jueces que trabajan día a día en eso y desmontan bulos de que si te bajas a tomar un café y ocupan tu casa no les puedes echar. Eso no es verdad y, por tanto, los bulos que suelta Vox de forma muy interesada hacen mucho daño. La ocupación es un problema, claro que sí. Hay mafias que se dedican a ocupar casas, normalmente de bancos, no de personas, pero da igual, sean de quien sean. Son viviendas que deben estar al servicio de personas que las puedan comprar o que las puedan alquilar. Y es intolerable y la policía debe ser lo más contundente del mundo. Yo estoy igual de acuerdo con las moratorias de los desahucios si no hay una solución habitacional para garantizar el derecho a la vivienda, con el máximo rigor con las mafias que dan patadas, piratean la toma de electricidad y de agua y le cobran una pasta a gente que la tienen precaria y cuando les echan les llevan a otro piso. Esto es intolerable. Esas casas, la mejor manera de que no se ocupen es que salgan al mercado y, por tanto, no debe haber ni una sola casa vacía en Madrid. Es la mejor lucha contra la ocupación es la ocupación con C en vez de la ocupación con K. O casas ocupadas con C evitarán casas ocupadas con K. Y ya te pregunto, esto evidentemente tampoco es competencia municipal, pero te pregunto como alto funcionario que eres, Luis, ¿qué opinas del tema de la inflación? Evidentemente es un problema muy grave, bueno, que está afectando no solamente a España, sino que también a muchos países del mundo, especialmente también a España. ¿Qué tal te está pareciendo la gestión que está haciendo el gobierno de España en materia económica, las propuestas que está poniendo encima de la mesa para tratar de rebajar la inflación?
Pues la verdad es que yo creo que van en el camino adecuado, pero es muy difícil. España tiene la inflación más baja de Europa, o una de las más bajas de Europa, luego algo mejor que Francia o que Italia o que Alemania o que Inglaterra lo estarán haciendo. Yo no soy un experto en esas materias. Creo que la inflación es un enorme problema porque es un bucle perverso que eleva sueldos, eleva precios, eleva sueldos, eleva precios y es un bucle horrible. Todo el mundo acaba siendo más pobre, aunque todo el mundo gana más, pero vale menos su dinero. Y por tanto, oye, la contención que fue prodigiosa durante los años donde los tipos de interés estaban en negativo ayudó a una inflación bajísima, porque es que te pagaban los inversores en una volatilidad brutal, te pagaban por comprarte deuda, no les tenías que pagar tú. Entonces, su dinero, con que no se depreciara mucho, oye, ni tan mal que me lo tenga al cero. Pero ahora eso ya ha cambiado. Ahora los tipos de interés están subiendo, la economía se ha calentado y, por tanto, lo que tiene de bueno que haya mucho más actividad económica tarda mucho tiempo en acompasarse. Yo creo que los ministros de Hacienda a veces, en la tensión que tienen de decir algo, dicen que están controlando más de lo que de verdad pueden hacer. Entonces, las autoridades de toda Europa están haciendo lo que pueden, las de España parece que lo hacen mejor que otros países, pero díselo tú al que no le llega el dinero para la compra, porque a él le han subido el sueldo un 2 y los precios han subido un 8. Pues hombre, yo creo que la más gorda, que son la energía, se han hecho cosas muy buenas, pero no suficientes, y los alimentos son donde está el reto ahora mismo. Luis Cueto, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. También te ofrecemos la mejor de la suerte posible en esas próximas elecciones y invitamos, como decías, a nuestra audiencia también a que, pues vaya a la página de Recupera Madrid o incluso a la nota de esta entrevista y que vea vuestros puntos y todas vuestras propuestas. Gracias. Perfecto. Sobre todo, yo te agradezco mucho porque en un medio como los vuestros, que, digamos, tenéis ese enfoque profesional, nos permite, digamos, lucir nuestro principal mensaje. No vote a políticos, vote a profesionales, que es nuestro lema de campaña va a ser: si nos votas a nosotros, un profesional más y un político menos, que es lo que nos interesa. Y eso la verdad que es un lema muy interesante, lo digo en serio. Muchas gracias, Luis. Un abrazo.